Gracias por acompañarnos en este estudio acerca de la santidad en la Biblia. Para hoy estudiaremos el papel de la oración en el proceso de santificación. Veremos cómo una persona piadosa es una persona que ora. Así es que empecemos nosotros con una oración. Poderoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por escucharnos en este momento. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesús sabemos que tú nos oyes. Padre bendito, venimos a ti porque queremos estudiar tu palabra y queremos hacerlo con tu permiso y con tu dirección. Por favor, Señor, mándanos tu Santo Espíritu para poder comprender. Donde quiera que estemos, que nos rodeen ángeles santos y pueda haber una atmósfera conveniente para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos este estudio leyendo el Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Leamos también el Salmo 109, versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. La oración es la comunión del alma con el cielo. Dios baja a nosotros por medio de su Espíritu, y nosotros subimos a Él por medio de la oración. Un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Una persona no puede vivir si no respira, ni tampoco el alma si no le da su aliento a Dios. La oración es el aliento del alma. Tan pronto como nace el bebé de la gracia, llora y pide su aliento. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11. Dice así: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. No hay duda de que Saulo ya había orado antes, siendo un fariseo, pero seguramente era de forma superficial o supersticiosa. Pero cuando la obra de la gracia se había hecho en su alma, he aquí ahora ora. Una persona piadosa está en el monte de la oración todos los días. Comienza el día con una oración. Antes de abrir su tienda, abre su corazón a Dios. Quemamos dulce incienso en nuestras casas. La casa de un hombre piadoso o de una mujer piadosa es una casa de incienso. La airea con el incienso de la oración. No se dedica a ningún negocio sin buscar a Dios. Una persona piadosa consulta a Dios en todo, pide el permiso y la bendición de Dios. Un verdadero santo eleva continuamente su corazón al cielo por medio de oraciones sagradas. ¿Es la oración una señal de que una persona es piadosa? ¿No puede acaso un hipócrita también orar elocuentemente y con una aparente devoción? Bueno, la respuesta es que sí, un hipócrita también puede orar. Isaías 58:2 dice: me buscan a diario. Pero un hipócrita no ora en el Espíritu. ¿Y cómo sabremos que tenemos el espíritu de la oración? Bueno, cuando la oración que hacemos es espiritual. ¿Y qué es hacer una oración espiritual? Vamos a ver algunos puntos al respecto y de ahí desarrollaremos el tema de hoy. Primer punto. Oramos espiritualmente cuando oramos con conocimiento. Según la ley, Aarón debía encender las lámparas del santuario cuando quemaba el incienso en el altar. Leamos Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. El incienso tipificaba la oración.
Y el encendido de las lámparas tipifica también la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a leer 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos conocer la majestad y santidad de Dios para que nos impacte profundamente con reverencia cuando nos presentamos ante Él. Debemos hacer también las peticiones que sean adecuadas y acordes a la voluntad de Dios. Y eso solo lo podemos saber cuando conocemos la palabra de Dios. Eclesiastés 5:2 dice: no te precipites con tu boca a decir algo ante Dios. No debemos ser precipitados. Los que oran con una lengua desconocida para los que le acompañan, como algunas veces en latín o en una supuesta lengua desconocida, Cristo bien pudiera responderles como lo hizo con la madre de los 2 hijos de Zebedeo: no sabéis lo que pedís, dice Mateo 20:22. Vamos al punto número 2. Una oración espiritual es cuando el corazón y el espíritu oran. No solo hay palabras, sino también deseos. Es excelente cuando una persona puede decir: Señor, mi corazón ora. En 1 Samuel, el capítulo 1 y el verso 13, nos habla de Ana, que oró en su corazón. El sonido de una trompeta viene de dentro, y la excelente música de la oración viene también de dentro del corazón. Si el corazón no acompaña el deber, es hablar y no orar. Punto número 3. Una oración espiritual es una oración ferviente. Santiago 5:16 dice: la oración ferviente y eficaz sirve de mucho. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración se llama lucha, así lo vemos en el ejemplo de Jacob en Génesis 32:24. Y también en 1 Samuel 1:15 se le llama derramamiento del alma. La oración se compara con el incienso, como ya lo vimos. Leamos el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El incienso sin fuego no tiene un olor dulce. Así la oración sin fervor es como el incienso sin fuego. Leamos ahora Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que Jesús oraba con gran clamor y lágrimas. Cuando el corazón se inflama en la oración, un cristiano es llevado como en un carro de fuego hasta el cielo, como fue llevado Elías. Veamos el punto 4. Una oración espiritual es como si viniera de un corazón roto. No podemos venir a Dios ordenando, proclamando, exigiendo, decretando, ni ninguna cosa similar, no. Así nos lo enseña la Biblia. Vamos a leer el Salmo 51:17. El incienso debía ser golpeado, ¿lo sabíamos? Sí, debía ser golpeado para tipificar el quebrantamiento del corazón en la oración. No es la lengua elocuente, no, sino el corazón que se derrite lo que Dios acepta. Moisés le dijo al Señor: no soy elocuente. O, dice algún cristiano, no puedo orar como aquel o aquella. Pero, ¿puedes tú llorar y suspirar? ¿Se puede tu alma derretir ante el Señor? Dios acepta las expresiones quebrantadas cuando provienen de un corazón sinceramente roto.
He leído de una planta que no da frutos, pero que llora, por decirlo así, una especie de chicle, que es muy costoso. Así que, aunque no florezcamos con dones como tal vez quisiéramos, y como expresiones elocuentes de otras personas, si podemos llorar lágrimas de un corazón contrito, estas son preciosas para Dios, y Él las pondrá en su botella, como vimos en otro tema. Jacob lloró en oración y venció. Así lo dice Oseas 12:4 y también el libro de Génesis. Punto número 5. Una oración espiritual es una oración que cree. Mateo 21:22 dice: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. La razón por la que tantas oraciones sufren un naufragio es porque se rompen contra la roca de la incredulidad. Orar sin fe es como disparar sin balas. Cuando la fe toma la oración de la mano, entonces nos acercamos a Dios. Debemos acercarnos a Dios en la oración como el leproso que dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que se dice del pueblo de Israel bien pudiera aplicarse a muchos. En Hebreos 3:19. No pudieron entrar por causa de la incredulidad. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto número 6. Una oración espiritual es una oración santa. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El Salmo 66:18 también dice: si contemplo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si bien Dios desea que todos se acerquen a Él en oración, a Dios no lo podemos engañar. Sería absurdo venir a Él por una mera formalidad, cuando estamos maquinando en nuestra mente el siguiente pecado que cometeremos. Veamos el punto 7. Una oración espiritual es una oración humilde. Vamos ahora al Salmo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué bello versículo. Vamos ahora también a leer Mateo 18, del 10 al 14, donde veremos el ejemplo de dos personas que oraron. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Dice, consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La incomprensible gloria de Dios puede incluso sorprendernos y provocarnos una consternación santa cuando nos acercamos a Él. Esdras 9:6 dice: oh Dios mío, me ruborizo al levantar mi rostro hacia ti. Leamos también Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Miremos la humildad de Abraham. Punto número 8. Una oración espiritual es cuando oramos en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo no es solo nombrar a Cristo en la oración,
sino orar en la esperanza y confianza de la mediación de Cristo. Así como un niño reclama su herencia por derecho de su padre que la compró, así venimos por misericordia en el nombre de Cristo, que la ha comprado para nosotros con su sangre. Si no oramos así, no oramos en absoluto, no, más bien provocamos a Dios. Como sucedió con el rey Usías, cuando quiso ofrecer incienso sin un sacerdote, Dios se enojó y lo golpeó con lepra. Lo leemos en 2 de Crónicas 26, del 16 al 19. Así que cuando no venimos en el nombre de Cristo en la oración, ofrecemos incienso sin sacerdote. ¿Y qué podemos esperar si no encontrarnos con la ira de Dios? Punto número 9. Una oración espiritual es cuando oramos de amor. Un hombre malvado puede orar, como lo mencionamos antes, pero no ama la oración. Job 27:10 dice, ¿se deleitará en el Todopoderoso? Muchos no se deleitan. En cambio, una persona piadosa es llevada en las alas del deleite. Nunca está tan bien como cuando está orando. No se ve forzado por el miedo, sino que está encendido con el amor. Isaías 56:7. Leámoslo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Otra versión dice, los haré felices en mi casa de oración. Punto número 10. Una oración espiritual es cuando tenemos objetivos espirituales en la oración. Hay una gran diferencia entre una oración espiritual y un deseo carnal. Las metas de un hipócrita son egoístas y carnales. Él se ve como una persona de confianza en la oración. Viene confiado. No es el sentido de sus necesidades espirituales lo que lo mueve, sino más bien sus deseos. Y Santiago 4:3 dice, pedís mal para consumirlo en vuestras concupiscencias, y por eso no recibimos. Ora más por la comida que por la gracia. Esto Dios no lo interpreta como orar, sino como aullar. Oseas 7:14 dice, no me gritan de corazón, sino que aúllan en sus camas, se reúnen para el grano y el vino nuevo, pero se alejan de mí. Una persona piadosa tiene metas espirituales en la oración. Su diseño en la oración es que su corazón sea más santo y que tenga más comunión con Dios. El punto número 11. Una oración espiritual muchas veces requiere ir acompañada del uso de medios de acción. Cuando Ezequías estuvo enfermo, no solo oró por su recuperación, sino que preparó una cataplasma de higos y la aplicó al forúnculo, dice Isaías 38:21. Así es en el caso del alma, cuando oramos contra el pecado y evitamos las tentaciones. Cuando oramos por la gracia y aprovechamos las oportunidades al máximo. Esto es poner un higo en el forúnculo que nos hará recuperarnos. Otro ejemplo está en Santiago, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Como se dice muchas veces, voy a orar por usted. Y sigue diciendo, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? El punto número 12 será el último. Una oración espiritual es aquella que deja un movimiento espiritual en el corazón. Luego de la oración, ha ganado más fuerza sobre el pecado. Como una persona por el ejercicio obtiene fuerza. Habiendo estado con Dios en el monte, el rostro de Moisés brilló. Así que, habiendo estado en el monte de la oración, nuestras gracias brillan y nuestras vidas también. Este es el signo de una persona piadosa que ora en el Espíritu.
Entonces, ¿tiene una persona piadosa el espíritu de oración? Según lo que hemos visto, entonces podemos excluir de la lista de piadosos a aquellos que no oran en absoluto, aquellos que nunca buscan la misericordia de Dios, piensan que la recibirán. En verdad, entonces, Dios debería ser más amigo de ellos que de su propio Hijo Jesucristo, porque leímos en Hebreos 5:7 que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos. Ninguno de los hijos de Dios tiene la lengua atada. Gálatas 4:6 dice, porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, que clama. Las criaturas por instinto de la naturaleza también claman a Dios. El Salmo 147, versículo 9, dice que los jóvenes cuervos lloran. Y Salmo 104, versículo 21, dice que los leones buscan su alimento en Dios. Y hay otros que oran, pero lo hacen rara vez. Y otros que oran, pero no en el Espíritu Santo. Miren lo que dice Judas, capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu Santo, si no nos pareceremos más a los loros. Los corazones de estas personas que no oran en el Espíritu no se derriten en la oración. Ejercitan sus lenguas más que sus corazones y afectos. ¿Cómo podríamos probar que hemos nacido de nuevo? Clamando, Abba Padre. Seamos personas de oración. Oremos al menos 2 veces al día. ¿Sabían que en el templo había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde? Daniel oraba 3 veces al día. Le gustaba tanto la oración que no descuidaba la oración ni aun para salvar su vida. Lo leemos en Daniel 6:10. Algunos protestan y dicen, pero ¿qué necesidad hay de orar cuando Dios ha hecho tantas promesas de bendiciones? Ya Él conoce mis necesidades. La oración es la condición anexa a la promesa. Las promesas giran sobre la bisagra de la oración. Ezequiel 36:37 nos dice, por esto seré consultado por la casa de Israel. Un rey promete un perdón, pero se le debe pedir. El mismo Cristo, como lo hemos visto, tenía todas las promesas aseguradas, pero él oraba y pasaba noches enteras en oración. Por lo tanto, si quieres ser considerado piadoso, sé dado a la oración. Miren lo que dice 1 de Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La oración elimina el pecado. La oración riega la gracia. Para animar a los cristianos y levantar sus cabezas en oración, como Aarón y Hur alzaron las manos de Moisés, que leemos en Éxodo 17:12, permítame proponer unas pocas consideraciones más. La oración es una semilla sembrada en el oído de Dios. Otras semillas sembradas en la tierra pueden ser recogidas por los pájaros, pero esta semilla, especialmente si se riega con lágrimas, es demasiado preciosa para perderla. Consideremos el poder de la oración. El apóstol, habiendo dispuesto toda la armadura de un cristiano, trae la oración como la parte principal, en Efesios 6:18. Por medio de la oración, Moisés dividió el Mar Rojo. Por medio de la oración, Josué detuvo el curso del sol y lo hizo detener. Lo leemos en Josué 10:13. Más aún, la oración hizo que el sol de justicia se detuviera. Dice Lucas 18:40, y Jesús se detuvo. La oración es la entrada a todas las bendiciones espirituales y temporales. La oración tiene el poder de destruir a los enemigos de esta iglesia. La oración de Moisés contra Amalek hizo más que la espada de Josué.
La oración tiene poder. Ha levantado a los muertos, ha vencido a los ángeles, ha expulsado a los demonios. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesucristo toma nuestras oraciones, saca la escoria y no presenta nada más que oro puro a su Padre. Cristo mezcla sus dulces fragancias con las oraciones de los santos. Así lo entendemos por Apocalipsis 5:8. Nuestras oraciones están puestas en las manos de un mediador. Aunque vienen de nosotros, que somos débiles e imperfectos, pero como vienen de Cristo, pasan por sus manos, se convierten en poderosas y efectivas. La dulce promesa que Dios ha hecho a la oración, dice Isaías 30:19. Él será muy misericordioso con vosotros al oír vuestro clamor. También Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces iréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y también Isaías 65:24 dice, y antes que llamen, responderé, y mientras aún hablen, yo los oiré. Cerremos filas, pues, y oremos con nuestro Salvador aún más fervientemente de lo que lo hemos hecho hasta este momento. Quiero invitarlos a que nos acompañen al tema de mañana, que será que una persona piadosa es una persona sincera. Confiemos en la palabra, confiemos en la oración, confiemos en la intercesión de nuestro querido y amante Cristo Jesús, y vayamos a Él con sinceridad, con contrición. Presentémonos delante de nuestro Padre y orando en el nombre de Jesús, con los gemidos indecibles del Espíritu. Dios te bendiga.